Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas y Ejido Motor. Pues efectivamente estamos en el último Chester del año 2024, porque la semana que viene, que todavía será 2024, pues haremos un Chester especial. Ya os contaré, pero no es un Chester con protagonistas, no es un Chester con entrevistas, ya os contaremos. Pero bueno, hemos elegido el Chester con Centro Comercial Torre Cárdenas, que es donde estamos, con Yelmo Cines, que es donde estamos, y con Ejido Motor Almería, el nuevo concesionario multimarca Fiat Professional, Abarth, Jeep y Alfa Romeo en Carretera Granada junto al cementerio. Hemos elegido un personaje que ya ha estado en el Chester, con el que yo hablo mucho, porque representa la realidad, la constatación de la realidad sanitaria en Almería, que es el ámbito de trabajo fundamental de los buleros, de los seguidores del señor Bulaños, de estos que dicen que quieren controlar los bulos en Internet, pero que son la principal fábrica de trolas, de bulos, de mentiras, de manipulaciones, de trampantojos informativos, con la colaboración, como se ha demostrado en esta semana última, de los medios de comunicación convenientemente regados y abonados. Yo creo que nunca te habían presentado así. Juan de la Cruz Belmonte Mena, delegado de salud de la Junta en Almería. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar contigo, Víctor, de verdad. Y es un placer estar aquí. Sobre todo, antes de nada, felicitando la Navidad a todos los almerienses, poder darme esa oportunidad y sobre todo pues, para hablar distendidamente de todo lo que tú has dicho. Yo quiero felicitar también la Navidad a todos, menos a los que cuentan mentiras en los medios de comunicación. A eso no les felicito a la Navidad. Bueno, a ver, yo en este aspecto puedo entender, a lo mejor yo creo que algunos fallos de comunicación, yo no creo que sea con mala intención, Víctor, pero claro, hace daño y hace mucho daño en la credibilidad del sistema y en el trabajo que están haciendo muchos profesionales sanitarios que se están dejando la piel por hacer el puzzle necesario para que la asistencia sanitaria en Almería siga funcionando, que sigue funcionando a pesar del gobierno de Pedro Sánchez, que no nos dejan los médicos suficientes para poder cubrir esas vacaciones y esas ausencias. Mira, esto que acabas de decir es el objetivo principal de la entrevista, ya te lo adelanto. Pero a propósito de lo que estabas diciendo, tú sabes que yo te admiro mucho, te quiero mucho, eres una persona por la que tengo una debilidad especial por tu capacidad de trabajo, por tu bondad natural, pero tengo que decirte que creo que hasta que no nos enteremos de esto que repito todos los días, que es que estamos desde hace 45 años en una estrategia de la izquierda para intentar gobernar siempre, colonizando todos los canales de creación de opinión que tiene a su alcance, la universidad, los colegios, la educación, las asociaciones civiles, los sindicatos, los medios de comunicación, por supuesto. Y esto que ha pasado, de lo que estamos hablando, pero que es un episodio más, es decir, que aquí en Almería hemos asistido a ruedas de prensa del señor Sánchez Teruel, Mr. Ladrillo, en la puerta de un centro de salud, denunciando largas colas y no había nadie en la cola. Que aquí hemos asistido a ruedas de prensa para decir todo lo contrario de lo que reflejan los datos oficiales de la Consejería de Salud que tú representas en Almería, sin aportar ni una sola prueba de llevarle la contraria a los datos oficiales. Y aquí ahora hemos asistido pues a un nuevo capítulo de esa estrategia en el cual una señora que es del Partido Socialista filtra una información falsa que le llega a través de un sindicalista, se lo filtra a un periódico que no la identifica en la información como militante del Partido Socialista y cuentan que vosotros vais a cerrar las urgencias del Centro de Salud de Nicolás Salmerón, que es rigurosamente falso, y a las pruebas me remito. Tuve que ir el domingo a hacer un vídeo que demostrase que estaban abiertas, por cierto, con 3 personas en sala de espera. Ese es el caos que denuncia Ideal y Nerea Escámez, y que es la primera vez que se cierran las tardes, las consultas de tarde en ese centro de salud. Juan, ¿cuántos años hace que en Navidad y en verano, para conformar los turnos de la gente de los sanitarios que se van de vacaciones, se cierran las consultas de tarde, no de ese centro de salud, sino de todos los de la capital? ¿Cuántos? Pues yo te puedo decir que hace casi 15 años que se está produciendo esta actuación, a nivel de que está perfectamente cubierto. Los centros de salud, las consultas de por la tarde se reducen
y se acumulan en 2 centros de salud de urgencia cuando son realmente necesarios, porque la afluencia disminuye. Normalmente la afluencia disminuye. Hay otros sitios de la provincia en los cuales se mantienen, pero aquí en Almería desde siempre se ha producido así. Por las tardes, las consultas de por la tarde se cierran, pero sigue estando abierto el servicio de urgencias permanentemente en las dos, en tanto la Bola Azul como Nicolás Salmerón. Y Mira, eso, vamos a poner ahora la infografía del cartelito que demuestra que en el año, yo he conseguido el cartelito del año 2015, correcto, hace sí, 9 años, sí. Que ya estaban cerradas las consultas de tarde, el cartelito que anunciaba que se iban a cerrar las consultas de tarde de ese mismo centro. Colocamos aquí la infografía del cartelito, pero insisto, tú me dices hace casi 15 años. Sí. Por cerrar este tema, porque esta no es una entrevista para hablar de esto exclusivamente, ni mucho menos, pero además, la mejor demostración de que esto es una estrategia, que esto, lo siento Juan, llevarte la contraria, no es un error, no es una falta de comunicación, es una estrategia, es que la periodista que publica esta información os llama a vosotros, os pregunta, explicáis, tu responsable de prensa, esto mismo que acabas tú de decir, y aún así publican la información falsa, ocultando que su fuente es Madalena Cantero, que es una señora del Partido Socialista que hace año y medio se postulaba para alcaldesa de Almería. Es decir, es que no hay ningún error, es que Víctor, no dejes que la realidad te estropee tu bulo. Víctor, el problema, lo que más me afectó a mí realmente es que realmente por parte de prensa de la delegación se dijo que todo continuaba exactamente igual y la gente parece como si no se lo creyera. Pues ve allí Todo como hice yo. va a seguir exactamente igual, entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Vamos a decir, es que no se va a hacer, no, todo sigue exactamente igual. Si hubiera algún cambio, lo diríamos, pero es que sigue todo exactamente igual. Y lo que realmente me molestó a mí es que se crea un ambiente en el cual una especie de preocupación en todo ese barrio de Almería tan importante para nosotros, en el cual se lo toman con los médicos que están trabajando por las tardes en servicio de urgencias, creando una especie de crispación respecto a eso. Automáticamente yo tuve que salir el lunes en unas declaraciones diciendo cuál es el horario de las urgencias y lo que se estaba cerrando eran las consultas de por la tarde como toda la vida del señor. Entonces tuve que salir mediante esas declaraciones diciendo que por favor que no hagan caso y que realmente se remitan a las fuentes oficiales de la consejería, que son el distrito sanitario, el centro de salud y la delegación, que está abierto a lo que sea. Y se le preguntó a comunicación de la delegación. Comunicación de la delegación lo dijo muy exacto. Va a continuar todo exactamente igual. Entonces, si no nos creen, yo de verdad que es que ya no... No, si os creen. Lo que pasa es que mienten deliberadamente. Miente Ideal, miente Nerea Escámez y miente Miguel Cárcel, que es su director y que ahora está muy ofendido y que no me saluda en los actos públicos porque le hemos desvelado su trola. Miguel, tu trola. Es lo que hay, no lo dice el delegado, lo digo yo. Mentiroso. Y es lo que hay. Pero insisto, este no es el objetivo fundamental de la entrevista. El objetivo fundamental de la entrevista es dibujar una trayectoria de la sanidad almeriense y andaluza en los últimos 5 o 6 años. Yo te voy a hacer una pregunta muy clara. Hoy por hoy, ¿hay más profesionales sanitarios y más médicos o menos trabajando en el sistema público andaluz y en Almería que hace 6 años? Pregunto. Hay un 35% más. ¿De todos los sanitarios? De todos los, bueno, ¿incluidos médicos? Médicos un 34% más en Torrecárdenas, un 18% más en Distrito Sanitario de Almería y un 20% más, por ejemplo, en Poniente. Vale. Médico, aparte... ¿Que es donde está el problema? Claro, que es donde está el problema. Pero aún así nos falta por la presión asistencial, por dar mucho mejor servicio del que existía antes. Es a lo que iba. O sea, ya tenemos el dato que mata relato, como nos gusta decir a ti y a mí, querido Mr. Ladrillo, el dato, es decir, hoy por hoy en Almería hay un 18% más de médicos trabajando en primaria y un 34% más de médicos trabajando en Torrecárdenas. Ese es el dato. Y entonces el PSOE, que se ha tirado la primera parte de estos 6 años diciendo que había recortes, que había menos, como ya no puede decir eso porque el dato le pega en toda la jeta, ahora dice que es un problema de gestión. Claro, si tú tienes más profesionales trabajando y hay problemas asistenciales, solo puede haber 2 motivos. O los tienen muy mal organizados o es que la demanda sanitaria se ha incrementado extraordinariamente.
¿Cómo estamos de demanda sanitaria? Se ha incrementado más de un 24% desde que terminó la pandemia. Y lo que quiero que entienda la población es lo siguiente. Cuando nosotros entramos en el 2019, en el 2020 se produjo una pandemia mundial de colapso del sistema sanitario mundial. Y Pedro Sánchez quitó los efectos de la pandemia en julio del 2023, hace un año y unos cuantos meses. Dijo que ya no existía la pandemia. ¿Qué nos dimos cuenta en ese aspecto? Que el funcionamiento de la atención primaria y de los hospitales tenía que cambiar para evitar los contagios de muchísimas enfermedades. Y eso es lo que se ha quedado a día de hoy. Hay un funcionamiento distinto y mucho más eficiente. Contando con que cuando terminamos la pandemia, el incremento de las necesidades asistenciales se multiplicaron por 4, lógicamente ese volumen de gente en la cual quiere una asistencia sanitaria lo tenemos que ir digiriendo poco a poco. Y es lo que estamos haciendo. Estamos disminuyendo las listas de espera quirúrgica mediante autoconciertos, que bien tú sabes, trabajando por la tarde y fines de semana, poniendo en funcionamiento todos los quirófanos. Estamos haciendo conciertos con las clínicas privadas, como hacían ellos antes, que los crearon ellos. Acuérdate de los hospitales de Pascual, tanto en Huelva como en Cádiz, que era gestión privada y mandaban a los públicos allí y le pagaban por la gestión privada y dejaron de pagarles porque no les coincidía el precio de un sitio a otro. Tuvimos que pagar más de 250 millones de euros de multa judicial por una actuación que hicieron ellos con las privadas. Es que Ellos es el PSOE. el PSOE, El partido de Magdalena Cantero y de Miguel Cárceles. Es que muchas veces, Víctor, me gusta que me hagas estas preguntas porque la gente no sabe de dónde venimos. Y ellos sí fueron los primeros. Pero es que a nivel de listas de espera, Víctor, yo me encontré en el 2019 que a mí me dijeron que habían 24.000 almerienses en lista de espera y había 66.000 almerienses en lista de espera. Estaban en los cajones. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo, como dice el PSOE, que hay listas de espera? Porque todo el mundo está en lista de espera. Ellos los escondían y no existían esos pacientes, no se iban a operar. Lo he contado 1000 veces, mi suegro es un caso de eso. Claro, no se iban a operar. Es que vamos, yo creo que es hasta delictivo esconder a un paciente para que no aparezca en un decreto que le tengas que obligar a operarse. Nosotros somos transparentes al 100% como se merece toda la ciudadanía almeriense y todos los españoles. El Partido Popular no miente y es lo que hay. ¿Que tenemos fallos? Por supuesto que tenemos fallos. Quiero volver a la presión asistencial, a la presión sanitaria, porque bueno, si se ha producido ese incremento porcentual que has dado en un dato clarísimo, creo que has dicho un 24%. Un 24%. 24%. Si se ha producido ese incremento, será por algo. Es decir, porque es extraño, llama la atención que de repente la gente se ponga mala en la cuarta parte más de lo que se ponían malos hace 6 años. Yo no me explico, no veo una causa concreta de eso. El otro día decía Antonio Pérez en la tertulia, en el radio, que el problema no es que falten médicos, es que sobran pacientes. Y yo en parte estoy de acuerdo con él. Es verdad que él lo achacaba mucho al tema migratorio, que está afectando, nos guste o no, pero también es verdad que creo que hay una muy mala, tenemos los ciudadanos, yo no soy sanitario, yo soy paciente. Los sanitarios tenemos una muy mala educación sanitaria. Utilizamos los recursos sanitarios y los colapsamos para cosas que no son. Es decir, para trámites administrativos, pedimos cita y no vamos. Es decir, yo, como no soy profesional de esto, no sé cómo se arregla esto, pero el problema me preocupa mucho, porque si faltan médicos, hay que fabricar médicos, que el gobierno no quiere. Pero si lo que pasa es que sobran pacientes, a ver cómo se hace para que la gente aprenda a usar los servicios sanitarios. Hay que hacer una educación sanitaria. ¿Pero cómo se hace eso? Realmente eso es una cosa que queremos implantar nosotros por parte de los distritos sanitarios y a través de consejería. Enseñar a utilizar de una forma correcta el sistema sanitario. Porque el sistema sanitario, si no se utiliza de una forma correcta, esté quien esté, se va a hundir. Pero aquí, y en Francia, y en Alemania, y en cualquier sitio. Realmente tenemos que utilizar el sistema cuando es estrictamente necesario. Pero fíjate, perdóname, delegado, que yo, que siempre me considero informado como mínimo, humildemente, de la media para arriba, yo a veces tengo duda de lo que tengo que hacer con salud, porque tampoco, y sabes que mi mujer es sanitaria, y a veces me dice, esto es de cajón. Bueno, pues para mí no es tan de cajón, porque yo como usuario a veces no sé qué es lo que tengo que hacer. E insisto, me considero más o menos una persona informada.
Mira, de momento lo que estamos haciendo ahora mismo, la última actuación por parte de la consejería, es intentar depurar las necesidades que tiene el paciente para acceder al sistema. Y por ejemplo, realmente el médico tiene que estar en su labor asistencial, no debe estar en una labor administrativa. Y olvidarnos un poquito de ver el médico para que nos renueve la receta. Cuando son necesarios, tú tienes que ver al médico, pero si no, es suficiente con una llamada telefónica, con un contacto directamente con un administrativo, que se lo va a pasar al médico, el médico lo estudiará y directamente te darán la renovación de ese tratamiento farmacológico. En los partes de alta y de la baja, pues reformarlo respecto a que el médico pierda el menor tiempo posible, porque los médicos y los enfermeros están para atender asistencialmente, para atender un problema médico, no de renovación, no un trámite burocrático. Pero tenemos aún el concepto, y hay que cambiarlo, de que tenemos que ver al médico, a mi médico físicamente. ¿Para qué vas a ver al médico físicamente? ¿Lo necesitas? ¿No lo necesitas? ¿Te puede ayudar una enfermera de triaje? ¿Te puede ayudar un administrativo para resolver tu problema administrativo? Sí, vamos a utilizarlo. Esto es un reto importante. Mira, yo te voy a hacer una confesión personal. Yo he utilizado alguna vez en mi vida la frase me tienen que atender porque esto lo pago yo con mis impuestos. Claro. Yo la he utilizado, y la he utilizado porque durante años, y vuelvo a la estrategia de hace 45 años, la izquierda nos ha metido en la cabeza que el dinero público no es de nadie, que los recursos son infinitos. Es decir, que si a mí me duele la cabeza, el médico tiene que parar en máquinas que voy a ver a Víctor que le duele la cabeza. Y esto os va a costar mucho trabajo desmontarlo, y creo que es absolutamente necesario, porque el médico que está atendiendo gente, ese sí que es verdad que lo pago yo, y lo pagas tú, claro, y lo paga Pibe. Claro. Y si no hacemos que trabaje en lo que tiene que trabajar, al final estamos malgastando recursos sanitarios. Pero esto, el que esto se le dé la vuelta y la gente se lo crea, esto va a costar mucho trabajo, porque al final la izquierda vive de malgastar los recursos que son de todos. Claro. Y eso es muy populista y genera muchos votos. Os va a costar trabajo. Víctor, eso se va a hacer. Y te digo que se va a hacer porque la gente, los andaluces no son tontos. Ya lo demostraron pegando el cambio político. Y en el momento que se están dando cuenta de que es complicado solucionar, pero que se está solucionando poco a poco. Y estoy seguro, y además estoy convencido, si no, no estaría aquí, que dentro de un año y medio vamos a estar mucho mejor que ahora mismo, pero es que ahora mismo estamos mucho mejor de como estábamos antes. A mí me gustaría que la gente se acordara de cuando llegaban a los centros de salud y estaban masificados. Masificados. Las consultas esperando al médico uno encima de otro. Eso fue un contagio de COVID. Cuando una persona está esperando una consulta, está enferma. Yo no puedo permitir que una persona con un problema de resfriado o un problema de una gripe me esté tosiendo encima de un paciente de 78 años que va a renovar la medicación y que lo va a poder contagiar, y voy a tener un problema de medicación y de una gripe con una persona de 80 años o de 78 años. Por lo tanto, los centros de salud, con todo lo que dicen que es que están, no hay nadie, están trabajando, y a ti te cito a una hora y tú vas a esa hora y te atiendo a esa hora. Y después viene el siguiente. Si nos faltan, que te puedo decir, casi 500.000 de consultas el año pasado de atención primaria se perdieron en Almería. Por la gente que no fue. Por la gente que no fue. Y eso fue el médico esperando 20 minutos a que llegara el paciente. Yo creo que, delegado, yo no soy el que tiene que dictar la política sanitaria y mucho menos la política de comunicación sanitaria, que tenéis magníficos profesionales ahí, pero creo que hay un mensaje, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, que hay que trasladarle a la opinión pública, y es que hoy por hoy faltan médicos. Que se puede decir, como lo dice Antonio Pérez, que es al revés, pero para que la gente lo entienda, faltan médicos. Y cuando faltan médicos, creo que todos tenemos que ser responsables hasta en tanto en cuanto se resuelva ese problema, y utilizar a los que hay de manera coherente y de manera rigurosa. Faltan médicos porque se dan circunstancias que son, delegado, para mí absolutamente incomprensibles, ininteligibles. Es decir, yo tengo una niña en casa de 18 años que quiere ser médico. Ha sacado 12 y pico de nota. No ha entrado en ninguna carrera, en ninguna facultad de medicina. Ha vuelto a presentarse, ha subido nota y parece que el verano está haciendo fisioterapia, el verano que viene parece que puede entrar en alguna facultad. ¿Cómo le contamos a la gente que mientras faltan médicos, y por cierto van a faltar más
porque el porcentaje de jubilación ahora mismo es superior a los que entran cada año a hacer el MIR, ¿cómo le contamos a la gente que mientras faltan médicos, chavales de 18 años con un expediente de 12 y pico se quedan fuera de una facultad de medicina? A ver, ¿eso cómo se explica? Eso es como tú bien dices. Yo particularmente no lo entiendo. Y fíjate, una de las cosas de las que estoy orgulloso es que desde que yo estuve delegado me empeñé junto con la Junta de Andalucía para que en Almería tuviera una facultad de Décadas medicina. el PSOE negándose la Almería. Décadas. El PSOE no lo quería. ¿Por qué no la quería? Porque no se atrevía a decir, oye, vamos a dar el paso. El Partido Socialista en Andalucía, gobernando ellos, ya sabían que se iba a producir este caos a nivel de médicos. Abre las manos, prevé lo que vas a hacer. ¿Qué hizo la Junta de Andalucía? ¿Qué hizo Juanma Moreno? Apostó por nuevas universidades en Andalucía de medicina. Pero el problema es que nos va a costar 10 años el llegar. Ahora mismo la tenemos en el tercer curso. Hasta dentro de 7 años, esos médicos que se han formado en Almería, que quieren Almería, que se van a quedar en Almería, porque se van a formar en Almería, no los vamos a poder disfrutar. Por lo tanto, como tú bien has dicho, que se va a solucionar, por supuesto, pero con lo que estamos aplicando en el Partido Popular, que es racionalización de la autorización de los médicos y de los enfermeros, utilizarlos para lo que están y para lo que tienen que hacer, y al mismo tiempo crear ese abanico de profesionales sanitarios que se queden haciendo atractiva a nuestra provincia. Y ahora mismo se ha incrementado el número de profesionales, cuando antiguamente aquí en Almería no se quedaba ningún sanitario, se iban todos fuera. Aquí el 95% de los médicos que hacen la especialidad se están quedando en Almería, el 95%. Cuando estaba en el Partido Socialista no llegaba ni al 45% de los que se quedaban. Al mismo tiempo, ¿y por qué? Somos atractivos, mayores inversiones, mejores equipamientos, mejores condiciones laborales. Si eso no es apostar por la sanidad, que venga Dios y que me lo explique. Te voy a preguntar por datos, pero simplemente antes una cosa muy clara. Para terminar con el mensaje, que para mí es el más importante de la entrevista, faltan médicos. ¿Tú crees que ayudaría en algo a paliar esa falta de médicos si los liberados sindicales echaran una manilla y por las tardes pasaran consulta o se apuntaran para hacer guardias? Toda la mano profesional que esté cualificada, bienvenida. Se las pagaríais, ¿no? Por supuesto, pagado entero. Si ahora mismo problemas de dinero de pagar no tenemos. Tenemos un presupuesto muchísimo más alto que lo tenían ellos. Cualquier mano que esté dispuesta a trabajar y ayudarnos, bienvenido sea. Y además, yo, les agradecería al 100%. Bueno, luego fuera de micro intentaré convencer al delegado de que si algún liberado sindical quiere ir a trabajar, a hacer una guardia con una langosta en la mano, que le dejen ir, que no pasa nada, que no se lo prohíban. Delegado, datos, casi estamos terminando la entrevista, pero me gustaría que me hablaras de comparativa con hace 6 años en cuanto a inversión sanitaria, a porcentaje del presupuesto gastado en sanidad. Me refiero a lo que había y lo que hay, a número de profesionales sanitarios, a número de pacientes que se atienden, a inversiones en infraestructuras. Me gustaría hacer una pequeña comparativa de aquellos datos que tú tengas aquí a mano, más o menos. Mira, te voy a dar estos datos. Desde el 2019, en Almería, en Almería, circunscribimos, hasta el 2025, principios de 2025, se ha invertido en Almería 207 millones de euros en infraestructuras y en equipamiento. ¿Sabe lo que invirtió el PSOE desde el 2011 al 2018 en 7 años? 42 millones. O sea, casi 5 veces más. Casi 5 veces más. En inversiones y en equipamiento. En equipamiento llevamos 56 millones de euros invertidos en Almería y 156 en infraestructuras, remodelación y mejora de las infraestructuras. Tú lo has dicho. Vamos a centrarnos en Almería. No me voy ni a Poniente ni a Levante. Que la gente vea Torre Cárdenas. Terminamos un materno infantil. ¿Sabes cuando se anunció por parte de María José Montero, la vicepresidenta, vicesecretaria general del Partido Socialista? Esa señora tan fina, anunció en el 2007 el materno infantil. Lo pusieron a empezar a construirlo en el 2011. Lo terminamos en el 2019. 96 meses. Inversión
32, 33 millones de euros. Juanma Moreno, el 3 de abril del 2023, puso la primera piedra del edificio de consultas externas. Va a estar terminado a finales del 2025. Inversión, 22 millones de euros. 32 meses a 96 meses. Eso es efectividad en el dinero, cogerlo, meterlo, invertirlo y terminarlo. Y bien lo puedes ver tú. Estamos terminando la fachada y el acristalamiento exterior. Finales del 2025. Hechos. Como tú algunas veces me has dicho, el dato mata al relato. Centro de Salud de Piedras-Redondas, en el Esqueleto desde hace 15 años. El Esqueleto lo inauguramos a principios del mes de enero. Ya está totalmente terminado. A falta me gustaría que viniera Juanma o la consejera para poder inaugurarlo, y si no es así, lo ponemos en funcionamiento. ¿Por qué? Porque ellos lo dejaron durante tantísimo tiempo sin hacer nada. Nosotros para esa barriada de Piedras-Redondas en funcionamiento. Casa del Mar estaba en Esqueleto. Llegamos nosotros, lo terminamos y lo hicimos, y en funcionamiento. Benadús, un centro de salud nuevo que era necesario para toda esa comarca de Bajo Andarás, imprescindible, el 40% en construcción. Por lo tanto, que no se invierte en sanidad pública, se invierte muchísimo más que estaban invirtiendo antes. 207 millones, más los equipamientos. El PECTAC, el famoso PECTAC, no estaba programado en el 2019 cuando nosotros entramos. Fue Jesús Aguirre el que dijo, todas las provincias almerienses tienen que tener un PECTAC. Y están en todas las provincias almerienses. Que ellos dicen que lo compraron ellos. ¿Sabes cuánto cuesta una obra de adaptación de un PECTAC? El búnker, 800.000 euros. Y ahora me viene de la subdirección de gobierno, el gobierno de España, diciendo que lo han comprado ellos. Faltaría menos que no lo compraran ellos. ¿O es que nos quieren bloquear también una actuación que nosotros la tenemos puesta? Y lo más importante del PECTAC, que la gente no lo sabe, es que lo más caro son los reactivos. El aparato es un aparato en el que está, pero el gasto de reactivo para esa prueba es altísimo y se pone en Almería. Gasto corriente. Y evitamos. Me quedan dos cosas importantes, delegado. Tema conciertos con la sanidad privada. Yo en esto siempre digo tres cosas. La primera es que no sé por qué se tiene que hablar en negativo de conciertos con la sanidad privada. Mire usted, los sanitarios que trabajan en sanidad privada son hijos de Dios, tienen derecho a cobrar un sueldo, tienen derecho a llevar el pan a sus hijos y no hay ningún problema en que se trabaje con la sanidad privada. Nos están permanentemente criminalizando la actividad privada, que es la que le da de comer al sistema vía impuestos. En segundo lugar, que como tuvimos la desgracia de tener 38 años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía, quien implantó los conciertos con la sanidad privada fue el partido, lo voy a decir bien dicho, el partido sanchista trolero antiespañol, el partido de Chapote, que lo mantuvo desde que lo implantaron hasta que salieron del gobierno. Nunca rectificaron esas políticas. Pero ahora, y es que además me parecen bien, pero es que además ahora a lo que voy, ahora se derivan más pacientes o menos que hace 5 años a la sanidad privada. Se gasta más o menos dinero en conciertos con la sanidad privada. Supongo que ese dato también existe, ¿no? Mira, pregunto. Se están derivando menos pacientes porque estamos operando más y mejor en la pública. Cuando no llegamos para poder el compromiso de reducir las listas de espera, utilizamos el sistema privado, que como tú bien has dicho, estoy totalmente de acuerdo con él, porque un paciente lo que quiere es que se le quite el problema y sea operado en donde sea, con las garantías que especificamos en los conciertos. Y que no le cobren. Y por supuesto, que es lo que está ocurriendo con los conciertos. No se le va a cobrar, se le va a operar, se le va a quitar el dolor, se le va a quitar ahí el problema, y es lo que quiere el paciente. Por lo tanto, lo que quiere el paciente es lo que se hace. Y tú bien lo has dicho, lo inventaron el Partido Socialista en el 2000, creo que 11 o 12 ya estaban con los conciertos. Cuanto mayor gasto de conciertos fue en el 2016, 2015-2016, yo creo que llegaba al 8% en Andalucía. Nosotros este año no llegamos ni al 4%. Y aún así estamos rebajando la lista de espera que ellos nos dejaron. Y voy a poner un dato que lo que he dicho antes. Los 40.000 almerienses que estaban fuera de lista de espera, ¿cuándo se iban a operar y dónde? Porque si sigue existiendo el concierto, estamos hablando de que esos 40.000, ¿dónde estaban? ¿Se iban a operar? ¿No se iban a operar? Es que es muy gordo. Es que no paran de mentir. Es que de verdad, cuando salieron respecto a las listas de espera,
nosotros lo hemos puesto encima de la mesa, que no pasa nada, pero que tengan la cara de vergüenza, es que se le tiene que caer la cara de vergüenza y decir, por Dios, si vosotros lo escondís en los cajones, vosotros no derivabais a consultas externas y multabais al médico que derivaba a consultas externas. En el contrato programa, en el famoso contrato programa decía que no se deriven pacientes a consultas externas. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué es un paciente? Que no son números, que es un paciente. Ahora mismo nosotros los derivamos a todos. Hay lista ya de espera, ¿vale? Se está trabajando en esa lista de espera, pero tú eres un número desde el principio hasta el final. No que eres un número hoy y dentro de un mes desaparece. Tengo que terminar, pero no puedo terminar sin referirme, ya me está echando la bronca Pibe, sin referirme a Hospital del Poniente, porque, bueno, qué casualidad, también el periódico Ideal, parte de la estrategia socialista, publicaba hace algunas semanas que se le bajaba la categoría al Hospital del Poniente y que se eliminaban algunos servicios de la cartera de servicios del Hospital del Poniente. Bueno, fue tan escandalosa la trola que hasta algunos sindicatos de izquierdas salieron a decir que no era verdad ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo está ese tema, delegado? Ya estuvo hablando la consejera, estuvo la directora gerente del SAS, estuvo hablando con los sindicatos, estuvo hablando con los médicos y se ha tranquilizado todo. El Hospital de Poniente sigue teniendo la categoría que ha tenido siempre e incrementándose en servicios, incrementándose en infraestructura. Por lo tanto, como digo yo, todo exactamente igual. Aquí no da un paso para atrás nadie, porque aquí está este delegado para que no dé un paso nadie atrás, porque siempre vamos a ir hacia adelante. Ayer estuve en ese hospital y me dirigí, le di las gracias a los profesionales sanitarios por el trabajo que están haciendo. Hay un 20% más de médicos. Hay 21 millones de euros en infraestructuras desde que entramos nosotros. Si nosotros pensáramos que iba a ser para atrás ese hospital, íbamos a invertir, íbamos a incrementar el número de médicos. Por Dios, es que, como tú bien dices, el dato mata al relato. Entonces, ahí se reunieron, se explicó lo que se quiere hacer y es un sistema en el cual unos laborales pasan a estatutarios en un sistema de una agencia, que tú sabes cómo era esa agencia, y hay que encajarlo en el SAS. Pero encajarlo en el SAS a nivel de unos trabajadores que ya son estatutarios, pero que se tienen que regir por el funcionamiento del SAS. Y si no, pues mira, pues que no se hubieran integrado. Pero es que yo de verdad es que no puedo entender que tú tienes que integrarte con las ventajas y los inconvenientes de un sistema en el cual se ha decidido voluntariamente por tu parte formar parte de él. Y a beneficio del ciudadano y del pagano, Claro, con sus impuestos, que ya está bien de chiringuitos montados para que algunos mantengan privilegios, que ya está bien. En fin, yo quiero pedir disculpas hoy en esta entrevista, por primera vez en el Chester pido disculpas, porque queríamos desmontar muchos bulos de la izquierda y de los medios de comunicación de izquierda y yo creo que no hemos llegado ni a la mitad, pero es el tiempo que tenemos en la entrevista. Delegado, como siempre, muchísimas gracias. Insisto, sé que tú eres un hombre prudente, sensato, muy riguroso. Yo te animo a que no desfallezcas, porque los de enfrente no conocen reglas ni normas. sí, Les da igual muy de acuerdo. absolutamente todo. Solo quieren manipular a la gente y tenéis un trabajo arduo. Aquí estaremos muy humildemente con nuestro minúsculo granito de arena para intentar hacer de dique de contención ante las mentiras de la izquierda sobre lo que está pasando en el sistema sanitario andaluz. Muchísimas Víctor, gracias. te lo agradezco y además te agradezco en serio y que me des la oportunidad de, sobre todo, decir que este delegado y el sistema está trabajando de una forma permanente, 24 horas al día, 7 días a la semana, que no voy a cejar en mi empeño y que creo que esto estamos mejorando y que vamos a llegar a mejorar de una forma muy, muy significativa de aquí a cuando lleguen las próximas elecciones. Que para nosotros no son elecciones, es atender a la sanidad. Y por favor, que dejen, que no pongan piedras en el camino, que arrimen, que vamos todos juntos, que es por la mejora de la sanidad de los almerienses, que a todos nos importa. Oye, que las cuentas no sean una empresa, vale, métete con eso. Pero por favor, y sobre todo tú bien dices, no mintáis, confrontar las cosas. Cuando hay una cosa que yo no tengo médico, digo, pues no tengo médico. El tema de Can Hayar le dije, en 10 días se soluciona, pero admití que no había médico y en 10 días se solucionó. Entonces, ya está bien de manifestaciones, de encrespar a la situación, porque al final, quien los pagan, tristemente son, como digo yo, mis profesionales sanitarios.
que son, como digo yo, son mis niños, los tengo que proteger para que trabajen bien. Y un paciente encrespado por un político es lo peor que hay. Delegado, muchas gracias y felices fiestas. Feliz Navidad, mejor dicho. Se acabó lo de felices fiestas. Feliz Navidad. Muchas Feliz Navidad y próspero año nuevo, pero sobre todo feliz Navidad. Y gracias también, y feliz Navidad también para los amigos del Centro Comercial Torre Cárdenas, de Yelmo Cines, que estamos por la mañana aquí grabando la entrevista y ahí venga niños, entrar y salir, qué actividad tan espectacular. Y de Ejido Motor Almería, la semana que viene más. Adiós.